pues mi papá todo el tiempo trabajando en este trabajo tan demandante, comienza a descuidar su salud. Si tienes que sacrificar tu salud por conseguir dinero, pues el dinero te está costando demasiado caro. Y muchas personas dicen, es que la libertad financiera solamente está al alcance de los ricos. Sí. Pero es totalmente falso. Las finanzas personales son 90% tu persona y solamente 10% los números. Yo siempre he dicho que las personas no perseguimos dinero, perseguimos emociones. Hay personas que hablan de dinero y hay personas que entienden lo que el dinero revela. Porque el dinero no solo compra cosas, expone heridas, amplifica miedos y muchas veces delata lo que nunca sanamos. Nuestra invitada de hoy no empezó hablando de finanzas, empezó observando algo mucho más incómodo. Que hay personas que ganan más, pero viven con miedo. Que logran más, pero nunca se sienten suficiente. Que construyen vidas que se ven bien, pero por dentro no descansan. Y entonces entendió algo que cambió completamente su manera de ver el dinero. Que el problema no era cuánto tenía la gente, sino desde dónde lo estaba buscando. Creció viendo cómo el esfuerzo se confundía con amor, cómo el trabajo se convertía en ausencia, cómo el dinero prometía una vida mejor, pero a veces terminaba costando la vida que intentaba construir. Y con el tiempo, empezó a hacerse preguntas que incomodan. ¿Por qué hay personas que no pueden sostener abundancia? ¿Por qué alguien que tiene todo se sigue sintiendo vacío? ¿Por qué seguimos intentando llenar con dinero lo que en realidad es emocional? Y en ese proceso, dejó de estudiar el dinero como un recurso y empezó a entenderlo como un reflejo. Un reflejo de identidad, de historia, de heridas, de lo que creemos que merecemos. Hoy no viene a decirte cómo ganar más, viene a cuestionar algo mucho más profundo. ¿Qué parte de tu vida estás intentando sostener con dinero? ¿Y qué parte sigue pidiendo algo que el dinero no puede darte? Ella es Ana Yasmín López y este no es un episodio de finanzas, es un episodio sobre las decisiones invisibles que terminan definiendo la vida que construimos. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sergio, estoy muy feliz de estar aquí. Qué honor y qué placer acompañarte el día de hoy. Qué gusto, por fin lo pudimos hacer. Teníamos mucho tiempo que lo habíamos platicado y no había ocurrido. Sí, como desde septiembre, ¿no? Sí. Me parece ya bastante. Sí, ya bastante tiempo. Oye Yasmín, tú ahora hablas de finanzas, de dinero, de una vida organizada. No estudiaste eso, estudiaste cultura física y deportes. Pero yo creo que hay una fuerte conexión entre cuidarte, cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud y también cuidar el sentido que le das al dinero. ¿Tú lo sientes así? Claro que sí, por supuesto. Yo tengo la certeza de que cuando las personas logran construir unas finanzas saludables, su calidad de vida mejora en todos los aspectos. Porque, ¿qué estarías haciendo hoy, o la gente, qué estaría haciendo hoy si no tuvieran que preocuparse por dinero? Quizás podrían pasar más tiempo con su familia, podrían ir al gimnasio, hacer ejercicio, cuidar su salud. Todas esas cosas que dejas para cuando tengas tiempo. Sí. Porque lo que urge en este momento es el salir a trabajar para conseguir dinero y estás en esa carrera de la rata, ¿no? Corriendo, persiguiendo el dinero todo el tiempo. Como dice Robert Kiyosaki. Es correcto. Carrera de la rata. Oye, pero las cosas no empiezan así. Eso lo comprendes ahora. En tu caminar, cuando tú eras chica, en tu infancia, ¿cómo se sentía el pensar en dinero? ¿Qué idea te daba o qué sensaciones te daba cuando decían dinero, mucho o poco? Fíjate que es muy curioso porque mi papá es trailero. Entonces, él todo el tiempo estuvo fuera de casa porque tenía que trabajar para darnos lo mejor, ¿no? Sí. Pero en realidad para mí lo mejor hubiera sido tenerlo presente. Y en casa yo siempre escuchaba que el origen de todos los problemas era el dinero. Era muy común que en mi casa siempre estuvieran endeudados. La deuda era algo normal. Y a mí me parecía un poco extraño porque la familia de mi papá, yo los veía como que estaban bien acomodados, ¿no? Para mí era como de que, pues, mis abuelos son ricos, ¿no? Sí. ¿Por qué en mi casa tienen que sufrir por dinero si aquí todo está en orden? Y así fue como lo fui entendiendo. Yo entendí que mi papá lo que estaba buscando en realidad era la autosuficiencia y la validación. Mi papá y mi abuelo en algún momento tuvieron un problema en donde mi abuelo le dijo a mi padre que él nunca iba a poder hacer nada por sí mismo, que todo lo que tenía era gracias a él. Y desde ese momento mi papá se dejó de trabajar con mi abuelo y se fue a la carretera, que era como para darle a mi abuelo en donde le dolía, ¿no? Claro. Porque a mi abuelo, o sea, el que su hijo se fuera a trabajar a carretera era algo peligroso.
Entonces eso era en realidad lo que mi papá estaba buscando, ¿no? Como él, yo sí puedo y puedo hacer las cosas por mí mismo. Por mi cuenta, buscando ese reconocimiento personal, ¿no? Ese Claro. valor. Y tu abuelo entonces sí tenía una posición acomodada, diferente en casa. ¿Por qué? ¿Entendía otras reglas o qué pasaba? No. O sea, mi abuelo se fue haciendo como de sus negocios, pero hubo un momento en el que él se ganó la lotería. Ok. Entonces, al final, mi abuelo de tener, él ya tenía negocios, tenía un taller mecánico, y tenía camiones de pasajeros aquí en la ciudad, O sea, ¿no? tu abuelo sí tenía una cultura emprendedora. Sí, Ujú. pero no le duró mucho. Ok. Después de que él se gana la lotería, él comienza siempre al querer ayudar, al querer dar a los demás y al sentir ese reconocimiento de él sentirse valioso porque él está dando siempre. Sí. Entonces siempre era de que él prestaba dinero, aunque sabía que pues no se lo iban a pagar. Y al final él tuvo que deshacerse de todos sus bienes porque él tenía pues deudas y demás. O sea, él de estar en un nivel socioeconómico medio alto Antes de antes de ganar la ganarse la lotería, se gana la lotería, queda en un nivel alto y después baja hasta abajo. O sea, literal él tuvo que venderlo todo. ¿Tú dirías que cambia en tu abuelo cuando gana la lotería? No solo cambia los ceros en la cuenta, sino cambia que tenía otra posibilidad de cubrir necesidades emocionales. Sí, totalmente. ¿Qué emoción crees que estaba cubriendo? Validación. Sí, él quería sentirse valioso y él sentía que dando a los demás era reconocido. Y conectaba con los demás. Sí, Conexión. porque incluso él sabía que sus empleados le robaban, pero nunca se quiso dar cuenta. O sea, era algo que todos sabían, pero él se ponía la venda porque él sentía el reconocimiento de su gente. ¿Y por qué todas las personas alrededor de tu abuelo tuvo este conflicto con tu papá? Sí, pues era su hijo. ¿Era su único hijo? No, son 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Mi papá dice que él era muy vago siempre. O sea, mi papá era tremendo. Sí. Entonces, a mí me parece que quizás en un momento de enojo, de frustración, del por qué no haces caso, es cuando las personas estamos enojadas tendemos a decir cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? Por lo regular. Y mi abuelo toda la vida se arrepintió de haberle dicho eso a mi papá. Tu papá se fue por su Sí. cuenta. Y entonces empieza a trabajar. ¿Cuántos años tenía a esa edad más o menos cuando empieza a ser chofer de tráiler? Mi O papá conductor de tráiler. empezó primero a ser chofer de camiones aquí en la ciudad Ajá. y tenía 16 años. Ok. Sí, pero cuando tenía 16 años, él manejaba un camión de mi abuelo. Y luego ya ocurre esto y se va a carretera. Que Se era va lo a que le dolía a carretera tu papá. a los 20 años. A los 20 años. ¿Y cuánto Sí. tiempo trabaja en eso? Pues todavía trabaja en eso. Actualmente mi papá tiene 58 años y sigue trabajando en carretera. ¿Y tú dirías que en tu casa familiar, con tus papás, el dinero entonces siempre fue una tensión? Tensión, correcto. tensión. ¿Nunca sobraban las cosas? Fíjate que aquí voy a quemar a mi mamá. Porque siempre cuando sobraba mi mamá lo guardaba. Y mi papá no sabía que había dinero guardado, ¿no? Ok. Y mi mamá siempre decía como, es que si tu papá sabe, se lo gasta. A tu papá le pica el dinero. Entonces mi mamá tenía que hacer como su ahorradito a escondidas. Como dice mi mamá, le pica el dinero en la bolsa. Ajá. Espero que mi papá no escuche este podcast porque... Ok. Ok, entonces tu mamá sí sí es más organizada. Eran los dos extremos, ¿sabes? Mi papá es súper desprendido del dinero, él todo quiere pagar, a él se le hace muy fácil como pedir dinero prestado. Y mi mamá es la persona más marra del mundo. O sea, a ella no le sacas un peso. Ella todo quiere guardar y como todo lo contrario, ¿no? Ella siempre peleada con la deuda y todo a guardarlo por ahí donde nadie sepa que hay dinero guardado. Ok, ¿tú cuántos hermanos tienes? 1. Uno. ¿Y qué viste tú? No sé si tu hermano está en la misma condición, pero ¿qué viste tú que dijiste conmigo se dobla la hoja, la historia va a ser diferente y empiezas a estudiar de finanzas? Me parece que el hecho de que mi papá siempre estuviera estresado por dinero, eso para mí no me era agradable. Y el hecho de saber que mi papá tuviera que endeudarse para comprar ciertas cosas y yo saber que mi mamá tenía dinero guardado, no me parecía justo, ¿sabes? Sí. Para mí era como, pues mi papá se está estresando por esto y mi mamá siempre era como de,
es que entiéndeme, ¿no? Porque si tu papá sabe esto, estos ahorros no nos van a durar ni una semana. Entonces, es cuando yo me doy cuenta, también, pues mi papá todo el tiempo trabajando en este trabajo tan demandante, comienza a descuidar su salud. Sí. Entonces, a mi papá le diagnostican diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, está enfermo del corazón. Y él siempre es que yo no tengo tiempo para comer bien, para hacer ejercicio, mi trabajo es estar todo el tiempo sentado. Y aquí es cuando yo entiendo que si tienes que sacrificar tu salud por conseguir dinero, pues el dinero te está costando demasiado caro. Por supuesto. Y no es justo, ¿sabes? Entonces fue cuando yo empecé a buscar otras alternativas para generar ingresos, para invertir, para poner a trabajar tu dinero, ¿no? Para que tu dinero te pague rendimientos. Y entonces que esta parte de preocuparte por el factor económico quede de lado. ¿Tú qué crees que pasa en la mentalidad de personas como tu papá? Que dicen, bueno, pues que primero tengo que ser proveedor de mi casa y llevar cosas a mi casa y después, en segundo plano, tercero o peor, estará mi salud o las consecuencias de lo que pase conmigo. Pero, ¿qué crees que pase en su mente que dice, yo no sé estar sin hacer nada? Yo no puedo estar aquí porque podría estar trabajando, podría estar generando. ¿Para qué? Yo considero que mientras más trabajas, si no se invierte, no sirve de nada. Igual como llega, se va, ¿no? O igual como llega, tu mamá lo guarda. ¿Para qué? Exacto. Yo creo que aquí, bueno, la parte del no invertir el dinero es la falta de educación financiera, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte como de siempre querer estar trabajando y generando, entra la parte del reconocimiento. O sea, del mira que sí puedo hacer las cosas por mí mismo, mira lo que estoy haciendo, mira que no soy un flojo que está en la casa, como decía mi papá. Entonces aprendo a trabajar y se me convierte en una adicción, ¿no? De todo el tiempo estar trabajando y generando y que sea lo único que buscas hacer. Pero aquí entra junto la parte de la falta de validación o la necesidad de validación y la falta de educación financiera. Ok, entonces son dos cosas aquí importantes. Una es el acceso a educación financiera, que yo creo que en tu contexto y en el mío y en el de la gran mayoría de los mexicanos no lo tenemos. No se enseña en la escuela y yo, no sé tú, pero yo no lo vi en mi casa, por un lado. Y la otra, el contexto emocional, que es el que hablábamos aquí al inicio cuando llegamos, ¿no? ¿Qué estás tratando de suplir con el dinero que ganas? ¿O qué estás tratando de mostrar como para endeudarte incluso con el dinero que no has ganado? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Sí, sí. Y es que también, bueno, aquí entra, se me viene a la mente, mi papá cuando empieza a trabajar en los autobuses, su primer matrimonio, su primera esposa fallece embarazada. Y él había apenas ingresado a trabajar en la carretera. Entonces también creo que por ahí puede haber como algo que lo ancla a eso. Pero eso, no sé, lo acabo de pensar en este momento. Ok, también es una salida, pues. Ajá. Ok. ¿Y qué es lo que tú haces desde tu trinchera para cambiar esto? Ahora que eres asesor en finanzas personales e incluso ayudas a la gente a salir primero del problema y luego ya después a invertir, pero ¿qué enfoque le das tú si no eres psicóloga? Eres asesora financiera. Totalmente. Bueno, actualmente estoy estudiando un diplomado en programación neurolingüística para entender que las creencias que nosotros ya tenemos están en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Sí. Y todo lo que está en nuestro subconsciente lo vas a estar repitiendo. Son esos hábitos que ya haces de forma automática. Muchas veces dices cosas o haces cosas como si estuvieras en piloto automático. Sí. Y es porque ya lo tienes ahí guardado. Entonces, el primer paso es hacerlo consciente, saber, conocer cuál es tu historia con el dinero, qué es lo que tú veías en casa, principalmente cuando eras pequeña, porque todo eso se va guardando en tu mente y es lo que va creando tus creencias y lo que va creando esos hábitos que tú ya tienes. Entonces, una vez que eres consciente de tu historia con el dinero, puedes reescribir esas creencias, porque las creencias no se borran, se reescriben. Primero tienes que hacerla consciente, saber si es una creencia que te está sumando o te está restando, y entonces poder cambiarla por una que sí te sume. Un ejemplo podría ser esto súper común de el dinero no crece en los árboles, ¿no? O si quieres dinero hay que trabajar duro. Lo podríamos cambiar por puedo trabajar en lo que me gusta
y sin matarme, sin esforzarme y recibir los ingresos suficientes para mí. Y entonces, una vez que ya reescribiste esa creencia, necesitas una confirmación y una emoción para que quede anclado a tu mente subconsciente y que lo puedas hacer consciente. ¿Cómo podría ser una confirmación y una emoción? Una confirmación es cuando tú estás haciendo algo que te gusta y que no generó mucho esfuerzo y te pagaron por ello. Sí. Entonces tú estás obteniendo dinero y lo confirmas. Como de esto no fue tan pesado, no me costó tanto trabajo conseguirlo. Entonces ahí confirmas la nueva creencia. Y lógicamente te emociona, ¿no? Como de que, ¡ay, sí se puede! Claro, y por eso lo celebras. Exacto. Por eso en tu libro dices, celebra tus pequeños triunfos. Exactamente. Ok. ¿Y cómo te va? ¿Qué resultado tienes en la gente? ¿Sí efectivamente las personas logran cambiar esas creencias o no necesariamente? ¿Qué es lo más difícil o cuál es el reto más grande que tienes? El reto más grande es que las personas tomen acción. Porque puedes tener la información y puedes yo les doy el mapa y ahora te toca a ti ir al lugar ya con el mapa y con la ruta trazada. Pero pues meramente de ellos depende el tomar la acción para hacerlo. Y muchas veces también es como la dificultad de salir de tu zona de confort. Porque al cerebro le gusta lo que ya conoce. Sí. Como dicen por ahí, ¿no? El más vale malo conocido que bueno por conocer. Uh-huh. Las personas están cómodas en lo que ya conocen. Y el salir a descubrir algo nuevo, que sea algo distinto, a muchas personas les causa resistencia. ¿Están cómodas en lo que ya conocen incluso cuando es malo? ¿Incluso cuando lo padecen? Están cómodos en su incomodidad. Ok. Sí, porque es más incómodo ir a descubrir algo nuevo, ponerse en esa zona fuera de la dona, ¿no? De tu zona segura. Claro. Ok. Pero, por ejemplo, Yasmín, tú cuando le platicas esto a las personas, ¿ellos se entusiasman con la idea de lograr una independencia financiera o llegan contigo con la idea de lograr una independencia financiera o qué es lo que llegan buscando cuando llegan contigo? Yo siempre he dicho que el tema no es el tema. Siempre hay que buscar el trasfondo. Sí, es el síntoma. Exacto. Ajá. Porque, ejemplo claro, ¿no? Llega una persona conmigo a decirme, es que, ¿sabes qué? Tengo un caos en mis finanzas porque las cosas no me están saliendo como deberían. Y al indagar, resulta que su empleado al que quería ser socio le acaba de renunciar y le dice que se va a ir a otro país. Y él es como, apenas yo estaba aprendiendo a delegar, le estaba dejando todo a él y le iba a dar sociedad, ¿no? Sí. Y casualmente también mi novia con la que tengo 15 años me acaba de dejar. Entonces, realmente el tema no es el tema financiero, sino su sentimiento de abandono. Porque para él, el dinero está ligado al amor. Entonces, yo siempre he dicho que las personas no perseguimos dinero, perseguimos emociones. Y regularmente, las emociones que yo he visto más frecuentemente tienden a ser seguridad, amor, validación, sí. Crecimiento, sí. Contribución, sí. Autosuficiencia sí. y variedad. Uh-huh. El ver cosas nuevas. Sí. Entonces, en este momento, él está perdiendo una parte que para él representa amor. Se siente abandonado. Y busca cubrirlo con dinero. Necesito generar más, necesito tener diferentes fuentes de ingreso, Pero el tema no fue como tal el dinero, sino todo el trasfondo que estaba pasando detrás. Claro. ¿Y cómo podría alguien cambiar? Si lo más difícil que yo he visto en mi experiencia con mis invitados aquí, la experiencia de mis invitados es cambiar la ideología o cambiar la psicología. Es más difícil que yo cambie mi forma de pensar, mis creencias, incluso las erróneas, que a que organice mis finanzas. O sea, ¿cómo va una cosa sin la otra? ¿O cómo va primero una cosa que la otra? ¿Qué mecanismo tienes tú? Las finanzas personales son 90% tu persona y solamente 10% los números. Okay. Entonces, si tú te enfocas meramente en el Excel, en los números y demás, pues ahí se ve muy bonito, pero ya de ahí a que lo hagas... No es sostenible. Exactamente, no es sostenible. Hay que trabajar con la raíz. Y la raíz, para tú cambiar esas creencias, se puede hacer a través de la programación neurolingüística. Okay. Entonces, lo principal es reconocer las creencias, saber que el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto que yo tengo, todo lo que yo creo que es la realidad,
en realidad solamente es mi realidad. Tu percepción. Exactamente. Y está basada en las cosas que he vivido, en mis creencias, en mis experiencias. Pero cuando te sales de ese contexto y empiezas a crear experiencias nuevas, empiezas a tener nuevas creencias, entonces comienzas a ver la realidad de una forma distinta. Y te das cuenta de que hay cosas que antes no veías y que hay posibilidades diferentes. Pero primero hay que hacerlo consciente. Y después reescribirlo o reprogramarlo. Yo creo que eso aplica en todo sentido, no nada más en las finanzas personales, sino en las amistades que tienes, en los hábitos que vas desarrollando. En tu pareja. En tu pareja. Ok, supongamos que yo estoy en ese punto. Ok, voy contigo, me das esta asesoría y luego aparte me aplicas la programación neurolingüística y empiezo a cambiar la manera en la que tengo mi ideología. Todo lo que tenía en mi bagaje desde que nací, que vi en mi casa, etcétera, ¿sí? Y yo empiezo a cambiar, pero mi pareja no. ¿Cómo llega las personas que asesoras o cómo planteas tú que hables de dinero con tu pareja sin que eso termine siendo la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo hacen las personas? Las finanzas en pareja son todo un tema. Porque para empezar tienes que hablar no atacando y probablemente no hablando de dinero directamente, Sí. sino quizás hablando de metas. Oye, amor, queremos comprar una casa. ¿Cómo vamos a hacer para lograr esto? Ok, primero, ¿cuánto cuesta la casa? Entre los dos, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto podemos ahorrar? Y empezando a hablar de metas, bueno, el ejemplo de la casa es un ejemplo muy vago, ¿no? Pero a lo mejor queremos comprar un carro, nos queremos ir de viaje, tenemos esta deuda que tenemos que pagar. Y no hablando directamente del dinero, sino de la meta en específico a tratar. Sí, la meta que es de los dos. Exacto. Y de ahí se empieza a trabajar en equipo y a ver qué es lo que me toca a mí y qué es lo que te toca a ti realizar y cómo los dos podemos contribuir. O si solamente una persona se encarga de proveer la casa, es como, ok, yo proveo, pero quizás tú estás administrando o igual, o sea, se trata de trabajar en metas en común, porque aunque solamente una persona sea él o la proveedora, o los dos, la meta sigue siendo en conjunto. Sí. Y es un trabajo de equipo, pero siempre es directamente hacia la meta. Ya cuando lo has practicado varias veces, que trabajas directo con lo que quieres lograr, después ya es más fácil hablar directamente de números como tal. ¿Qué pasa cuando la meta no se alinea a los dos? ¿O qué pasa cuando yo tengo esta infidelidad financiera, ¿no? De, oye, es que tengo otras 6 deudas que no te he dicho. Ajá. Y porque tarán, de repente sale el estado de cuenta. ¡Sorpresa! Sorpresa. ¿Cómo haces con eso? Fíjate que el otro día estaba viendo por ahí en internet que decían, antes de casarte, revísale el buró de crédito a tu pareja. Y creo que buenísimo. Totalmente. Sí, tienes que hacerlo. Okay. No te cases sin revisarle el buró de crédito. Pues primero es platicarlo. Si a lo mejor yo tengo la meta de comprar una casa y tú tienes la meta de viajar por el mundo, sí, y no quieres comprar casa, pues entonces tienes que ver qué tanto estás dispuesto a negociar y a qué cosas estás dispuesto a renunciar, ¿sí? Y si no estás dispuesto a renunciar a algo que para ti es muy importante y tu pareja pues no lo quiere, pues lamento decirte que ahí no es. Es como si me dijeras, yo me quiero casar con esta persona, pero yo quiero tener hijos y ella no. Claro, no hay... Entonces, si desde ahí no están alineados, ahí no es. Por eso, yo soy fiel creyente de que tienes que hablar de dinero con tu pareja antes de casarte. O sea, cuando estás planeando la boda y demás, ahí es cuando se habla de dinero, no hasta que ya vives con él, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? No, o sea, hay cosas que se tienen que tratar desde antes. Yo soy fiel creyente de tener conversaciones incómodas. Por supuesto, es necesario, ¿no? Sí, totalmente. Para no tener resultados incómodos después. Exacto. Okay. ¿Y por qué las personas que tienen toda la voluntad, okay, yo ya quiero salir de esta situación, de mi situación financiera actual, y quiero llegar a tener X o Y resultado, y empiezo, y ya voy en el camino, y ya me diste todas las emociones que hay al respecto, y soy cuidadoso con ellas, o las tengo muy conscientes, ¿por qué a la mitad del camino me autosaboteo? ¿Qué les pasa? Habrá que ver en tu historia qué es lo que está ocurriendo. En primera, hay que ver si algo en el contexto en el que te encuentras te parece cómodo o te da miedo salir o perder. Siempre es como ver qué es lo que quieres lograr y qué te da miedo de lograrlo. Te voy a poner un ejemplo súper fácil que a mí me pasó y fui consciente de eso hasta hace poquito, ¿no? Okay. Tú sabes que me estoy preparando como speaker. Sí. Entonces, se me abrieron muchas puertas que yo solita me cerré. De acuerdo. Y después yo decía, es que ¿por qué? ¿Por qué hice esto?
Y yo descubrí que lo que yo estoy haciendo es porque para mí la ausencia de mi papá me afectó. Para mí el salir a trabajar y dejar tu casa sola por conseguir recursos, ese para mí era el problema. Y entonces el hecho de todo lo que yo estaba haciendo para prepararme como speaker, ¿qué representaba? Tener que salir de casa, que era justo... Repetir la historia. Exacto. Lo que inconscientemente yo no quería hacer. Y lo primero fue hacerlo consciente. Pero es el entender que parte de tu historia tiene la ventaja de que tú te quedes en donde estás. Uh-huh. Probablemente sientes que si tú creces más económicamente, ya no vas a pertenecer a tu familia. Porque quizás en tu familia siempre escuchaste comentarios negativos acerca de las personas que tenían mucho dinero. Sí. Entonces, primero es hacerlo consciente. ¿Qué parte de tu historia te está costando trabajo soltar o es lo que te tiene anclado a ese lugar? Pero para esto se requiere pues mucha introspección y mucha reprogramación. Un nivel de conciencia más alto. Exacto. Que hace poquito leí, le escribí y le dije, hay un cuate que se llama Jorge Combe. Y yo no lo conocía, pero de repente me salió su historia y empecé a escucharlo. Pero él se hizo una pregunta y dice, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué actúo como actúo y desde dónde? Y entonces dice que hay varios niveles y tú te preguntas ¿por qué? Y te das la primera respuesta, a ti misma, ¿eh? Y, ok, a esa primera respuesta, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que dijo 7 veces, de manera que llegas a las razones más profundas de por qué hacemos lo que hacemos. Y si no lo comprendes, pues prácticamente somos como barcos sin timón, ¿no? Vamos a donde nos llevan las cosas. Entonces es importante comprenderla. Ok, supongamos que ya saneaste mis finanzas personales, ya no le debo nada a nadie, ya me puse de acuerdo con mi pareja. Y luego, ¿qué tendría yo que hacer para, como dice Naval Ravikant, para dejar de rentar mi tiempo? Para dejar de trabajar para alguien más por un pago. ¿Qué sugerirías tú? Pues ahora sí se trata de poner a trabajar tu dinero. Ya lograste pagar tus deudas, ya aprendiste a administrar bien, pues ahora tienes que poner un porcentaje de ese dinero que se va a ir directo a inversión. Entonces hay que conocer los diferentes tipos de inversiones y cuál es la que se adapta a lo que tú estás buscando. La temporalidad en la que vas a necesitar ese dinero y si requieres inversiones de ganancia de capital o de flujo de efectivo. Okay. Y una vez que conoces los distintos tipos de inversiones y las diferentes herramientas que hay, tú puedes decidir cuál es la adecuada para ti. Dicen por ahí que no hay inversión sin riesgo. Y es correcto, pero el conocimiento reduce el riesgo. Entonces, si tú sabes cuál es el riesgo de esa inversión, tú puedes saber cómo disminuir el riesgo o cómo amortiguar ese riesgo, ¿no? Sí. Entonces, es eso, aprender a poner a trabajar tu dinero para ti. Claro, a mí me gusta que las personas que lo ven sea muy sencillo para ellos y poco técnico. Así que quisiera preguntarte, ¿cómo evito caer en estas estafas? Porque invertir normalmente a todo mundo le da miedo. Invertir, eso es, de entrada es algo que jamás vi en mi casa, es algo que pienso que solo es para los ricos y he escuchado tantas historias de terror, ninguna la tengo comprobada, pero las escucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitas caer en las estafas? Primero, entendiendo de dónde viene el dinero. Ese dinero que vas a dar tú, ¿en qué se va a invertir o qué es lo que se va a hacer con ese dinero que va a generar el rendimiento? Sí. Después, que sea una inversión regulada y respaldada. Y entender, por ejemplo, si te piden que tienes que traer a 2 amigos más. Sí. Vas a invertir 10,000 pesos, pero tienes que traerme 2 amigos más que también inviertan. Entonces ahí sabes que el dinero que te van a pagar a ti viene de los amigos que vas a invertir. Ok. Y ahí, pues para empezar, ya vamos mal. Ya vamos muy mal. Sí, yo pienso que eso es lo principal, pero sí el saber en qué se va a utilizar tu dinero que te va a dar el rendimiento y que sea una inversión pues regulada y respaldada. Ok. ¿Tú recomendarías, normalmente ocurre esto, cuando uno es financieramente libre o cuando empiezas a sanear tus finanzas y la gente nota que te va bien o aparentemente te está yendo bien, empiezan a ofrecerte 1000 opciones, 1000 oportunidades, tus amigos, tus conocidos, tus cuates? ¿Tú recomendarías prestarle dinero a quien quieres, a tus seres queridos, o invertir en las ideas de tus amigos? No. Ya valió. No, definitivamente no. En primera, no prestes dinero a tus familiares porque te vas a pelear con ellos.
hay una alta probabilidad de que no te paguen. Sí. Entonces, no sé, te están pidiendo 10,000 pesos. Oye, ¿sabes qué? No te los puedo prestar. A lo mejor te puedo dar 2,000 y te los doy. No me los tienes que regresar, pero es lo que puedo darte, ¿no? Claro. Pero sí, no, prestar dinero, jamás. Y invertir por emoción con tus familiares o con tus amigos. Una vez escuché a alguien que decía, yo no contrato a nadie a quien tenga que meter el corazón después para correr. O sea, de que ya contraté a mi prima y pues la verdad es que mi prima no me sirve y lejos de ayudarme, pues me está perjudicando, pero por emoción no la puedo correr. Entonces, para evitar eso, mejor desde un principio no la contrato. Pasa exactamente lo mismo con las inversiones. A lo mejor, pues sí, la idea de tu primo parece buena, pero no tiene ninguna experiencia en eso. No lo hagas. Claro. No va a ir a buen puerto. Entonces, ¿qué clase de inversiones recomendarías tú? Me dices las que sean reguladas, autorizadas, en plata pura. ¿Qué tipo de inversiones dirías tú que podría hacer la gente y desde cómo podrían empezar? Bueno, aquí va a depender mucho del nivel que tiene la persona. O sea, si va empezando, si son sus primeras inversiones, pues que sean quizás inversiones de cash, ¿no? O sea, puede ser CETES o FIPOS. Si lo quieres a largo plazo, pues a lo mejor bonos gubernamentales. Sabemos que son inversiones que están reguladas, que son consistentes, que son como las más seguras. Okay. Y que pues puedes tener como esa liquidez. Bueno, en los bonos pues no tanto. Va a depender también de la variedad de las tasas, pero CETES o SOFIPOS para iniciar puede ser una buena opción, en donde puedes tener ahí tu fondo de emergencia y demás. Ok. ¿Tú qué fondos recomiendas que debería yo tener para poder vivir en paz? ¿Mi fondo de emergencia? ¿Qué cosas recomendarías a las personas? Claro, del fondo de emergencia, a mí me gusta llamarlo como un fondo de paz, porque no me gusta sentir que voy a tener una emergencia. Claro. Entonces, el fondo de paz debe cubrir de 3 a 6 meses de tus gastos. Esto, pues, dependiendo de si tienes, bueno, siempre es recomendable tener seguro de gastos médicos mayores, pero dependiendo si tienes seguro o no, y de los dependientes económicos, es qué tan choncho tiene que ser tu fondo de emergencia. Tu fondo de libertad, que ese va a ser el dinero que no vas a tocar. Ese va a ser como con el que te vas a jubilar. Ok, es tu retiro. Ajá. Y tu fondo que sea de mediano a largo plazo, con el que puede ser el fondo de crecimiento, ¿no? Sí. Con el que vas a, no sé, a lo mejor lo quieres para obtener propiedades, para irte de vacaciones en un futuro o demás, como el que te va a ayudar a aumentar tu riqueza. Ok. Oye, Yasmín, y todo esto que se escucha muy sofisticado y tan complicado de entender, las personas que no estudiaron finanzas, que tú en tu caso no estudiaste finanzas y todo eres autodidacta, ¿cómo podría empezar a aprender esto? ¿O tengo que ser experto en finanzas para poder tener éxito en esto? Para nada. En realidad, las finanzas es un tema muy fácil. Lo que pasa es que nos lo vendieron como complicado. Nos vendieron que las matemáticas eran súper difíciles. Sí. Pero para tener unas finanzas saludables, no necesitas más que saber sumar, restar, multiplicar y demás. Okay. Cero complicado. Entonces, lo que sí te recomiendo es que te acerques con un asesor, con un coach de finanzas personales que te vaya guiando, porque si te vas, por ejemplo, a aprender en redes sociales, te vas a perder. En redes sociales hay información de todo y hay cosas que se contraponen, entonces lejos de ayudarte, pues te va a perjudicar. Okay. Entonces, de verdad no le tengan miedo a invertir en un buen asesor, en un buen coach que los va a guiar y va a hacer que ese dinero que ustedes invirtieron, pues se multiplique por lo que quieras. Sí. Porque es más caro no invertir. Todo lo que estás perdiendo o lo que estás dejando de ganar por no saber es muchísimo más que lo que vas a invertir tú en un buen coach o en un buen asesor. ¿Tú crees que si yo empezara a invertir, después de haber saneado mi situación financiera y empiezo a invertir, llega un punto en que efectivamente puedo vivir de lo que he invertido? ¿O eso es un sueño? Por supuesto que puedes alcanzarlo. El tema es que las personas no saben cuánto dinero necesitan para poder vivir de sus inversiones. Y para eso, primero tienes que saber cuánto es el dinero que necesitas tú para vivir. Ok. ¿Cuánto es lo que gastas para poder saber cuál es la cantidad de dinero que requieres para que te genere ese flujo de efectivo? Uh-huh. Y muchas personas dicen, es que la libertad financiera solamente está al alcance de los ricos. Sí. Pero es totalmente falso. Es más, ¿qué es eso de libertad financiera? Claro.
Porque si tú ganas 10,000 pesos y gastas 10,000 pesos, pues sorpresa. Tu número de libertad financiera, o sea, solamente necesitas que ese dinero que tú tienes te genere 10,000 pesos mensuales. Sí, 10,000 más uno. Pero una persona que gana 100,000 pesos y gasta 100,000 pesos... 100,000 más uno. Exactamente. Entonces, es más rápido llegar a la libertad financiera cuando gastas menos. Y aquí el tema es que cuando empiezas a aumentar tus ingresos, empiezas a aumentar tus gastos. Sí, siempre pasa. Siempre pasa. Entonces, llega un momento en el que tú aumentas tus ingresos y esa satisfacción de ganar más te va a durar de 3 a 6 meses. Okay. Después de ese tiempo, esos ingresos se convierten en tu nueva realidad y así como entran, así salen. Entonces, ojo ahí, porque sí es más fácil llegar a tu libertad financiera cuando ganas menos, porque por ende gastas menos, que cuando empiezas a aumentar tu nivel de vida. Fíjate que hay un señor que se llama Roberto Alba, no sé si tú lo ubicas, que era el director de Sabritas o de Sonrix, o de PepsiCo, perdón, en algún momento. Y yo lo escuché con Maurice Dieck hace tiempo y él dice una clave importantísima, a mí se me hizo vital. El secreto está en vivir con menos. Entonces, ¿cómo le pasa a la gente? ¿Cómo nos pasa? A mí también me ha pasado muchas veces. Que si ganaba 5,000 pesos, mis gastos necesarios, o sea, vitales, me muero si no los tengo, eran de 5,010. Y cuando gané 10,000, mis gastos vitales, te lo juro que no puedo vivir sin ellos, es de 10,200. Y así sucesivamente, da igual si gano 1,000,000, mis gastos vitales, que no puedo recortar, van a ser de 1,100,000, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no aprendemos a vivir con menos? Es lo que dices tú cuando ocurre esto de que vas ganando y vas aumentando, ¿no? Claro. Y aquí hay una regla como muy sencilla para evitar esto, es que cada que tengas un aumento, sí, oblígate a invertir el 50% de ese aumento, de ley. O sea, en cuanto te caiga el dinero, ya sabes que vas a recibir tanto más. Si antes de que tuvieras ese aumento podías vivir sin eso, pues ahora que ya lo obtienes, tienes que poder vivir sin eso. Entonces solamente vas a aumentar tu nivel de vida el 50% de tu nuevo ingreso. Okay. El resto se va a pasar a inversión. A inversión. Y suponte que no tengo ese aumento. Suponte que sigo ganando mis 5,000, 8,000 pesos mensuales. ¿Cuánto debería invertir o cuál sería el ideal de cuánto debería invertir de ese monto? Está comprobado que tú puedes, bueno, todos podemos invertir por lo menos el 10% de nuestros ingresos. Porque cuando te pones a hacer tu registro de gastos, sí, te vas a dar cuenta de que más de ese 10% se va en puros gastos hormiga. Sí. Entonces, de ley, lo mínimo que puedes invertir es el 10% de los ingresos que tú obtienes. Que lo ideal sería invertir 20-30% de tus ingresos. Pero bueno, estamos hablando de alguien que va iniciando. Ok. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a invertir el 10% de mis ingresos si vivo justo? ¿Dónde crees que pueda pellizcar o dónde crees que pueda rascar? Yo leí en tu libro que dice, cuando tú haces un presupuesto, ponías una frase de algunos autores que dice, tener un presupuesto es saber exactamente a dónde cada peso va, no a dónde cada peso fue, ¿sí? Exacto. Entonces, y decías ahí algo muy importante, no te extralimites. Si tú estás muy ajustado y le dices, ay, señor, tengo muchas ganas y voy a ahorrar X cantidad de pesos, si estás muy ajustado, lo más probable es que no dure. Lo más probable es que dejes de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese equilibrio entre ese 10% hipotético a mi realidad día con día? Claro. Yo lo que menciono en el libro es hazlo sostenible. Porque si tú te quieres apretar, es como cuando haces dieta, ¿no? Que de repente te restringen todo. Sí. Y ya a la semana ya mandaste la dieta al carajo, ¿no? Claro, es imposible hacer. Exacto. Exactamente lo mismo pasa con las finanzas personales. Primero, haz tu seguimiento de gastos y fíjate qué gastos sí puedes recortar. Y tienes dos opciones. Reduces gastos o aumentas ingresos. No hay de otra. Okay. Entonces, haciendo tu seguimiento de gastos, literal es anotar uno a uno exactamente todo lo que gastas, te vas a dar cuenta de que hay muchos gastos que se pudieron haber evitado y que no te generarían ningún estrés si no los haces, por ejemplo. Entonces, lo principal es eso, hacer el seguimiento de gastos. Y yo a mis clientes siempre les dejo una tarea, que es vas a anotar todos tus gastos y me vas a subrayar con 3 colores. Verde, todos los gastos que estuvieron bien, que eran necesarios y que estuvieron como bien pagados. Sí. En naranja, todos los gastos que te pudiste haber evitado
O lo que sí necesitabas, pero lo compraste a sobreprecio, que te Ok. salió más caro. Y en rojo, todo lo que no era necesario. Entonces, ya de ahí vas a ver todo lo que está en rojo. Pues bueno, esas son cosas que se pueden pasar para inversión. Ok. Y entonces ahí encuentras la posibilidad, ¿no? Claro. Y vamos pensando, ya logré esa parte de inversión, ya estoy rescatando mis soldaditos de oro, y van a trabajar por mí, ese pequeño porcentaje, ¿sí? Ok. ¿Cuánto tiempo necesito hacerlo? ¿O hasta cuándo sé que puedo vivir de ello con mis inversiones? ¿Cómo sé que no es un sueño guajiro de nunca acabar? ¿Cómo sé que no voy a tener que hacer esto toda la vida? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el fin? Ok. Hablamos del seguimiento de gastos, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo voy a tener que hacer mi seguimiento de gastos? Toda la vida. Ok. Es como lavar los Para no perder trastes. el control, claro. Sí. Ujú. O sea, es como si tú me preguntaras, ¿cuándo voy a dejar de lavar trastes? Pues cuando dejes de ensuciar. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo voy a dejar de anotar mis gastos? Cuando dejes de gastar. Entonces, eso es algo que se tiene que convertir en un hábito. Ya desde el momento en el que lo pagas, sacas tu celular y anotas. Y se convierte en un hábito. Pero se puede medir el porcentaje de libertad financiera que tú tienes. Es decir, tú sabes que necesitas generar 10,000 pesos Sí. de rendimientos para vivir, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, ahora ya las inversiones que tengo me están pagando un flujo de efectivo de 1,000 pesos. Bien, ya tienes el 10% de tu libertad financiera. Entonces, la libertad financiera se puede medir y es sacar el porcentaje que te están dando tus inversiones contra lo que necesitas tú para vivir. Y la magia de esto es que ese porcentaje que ya te están pagando, pues lo vas a reinvertir porque tú sigues trabajando y sigues generando tus ingresos. Claro. Entonces, eso que ya te van a ti pagando, tú lo reinviertes y se va haciendo interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Eso. El interés compuesto es cuando tú reinviertes las ganancias de tus inversiones. Entonces, ya si yo invertí 1,000 pesos y me dieron 10 pesos de rendimiento, pues para el siguiente mes ya no me van a pagar intereses de 1,000 pesos, sino de 1,010 pesos. De acuerdo. ¿No? Entonces se va haciendo una bolita de nieve y cada vez te van pagando más. Es como lo que pasa con las personas que deben a las tarjetas de crédito, Sí. que dicen, yo no entiendo por qué mi deuda cada vez se hace más grande. Enorme, impagable. Sí. Ajá. Pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Ok. Si en lugar de deber lo usas para invertir, lo mismo que pasa con tu tarjeta de crédito, que de repente debías 1,000 pesos y ahora ya debes 2,000, pues lo mismo va a pasar, pero del otro lado. Sí, quien no entiende el interés compuesto lo paga. Exacto. Ok. Y quien lo entiende, Se beneficia. así es. Así es. Albert Einstein. Ok. Entonces, si ya estoy beneficiando de interés compuesto y en mis planes todo estaba perfecto. Si yo a partir de aquí, dentro de los próximos 12, 13, 14 años, voy a ser millonario, ¿sí? Rico MacPato y voy a dejar de trabajar. ¿Y qué pasaría si el día de mañana ya no puedo trabajar o dejo de generar? Mis planes eran grandiosos, pero ¿a dónde llego? ¿Qué sugerirías tú? Yo sugeriría que siempre tengan una segunda opción. Es decir, que te protejas muy bien con este tema quizás de seguros. Hay que ver el tema de seguro de invalidez, habría que ver si te conviene o si no te conviene, porque hay muchas cosas de repente que no te cubren. Entonces, checar siempre letras chiquitas. Ok. ¿Ok? Y ver qué opciones puedes hacer. A lo mejor, supongamos que ya no puedes trabajar en lo que trabajabas. Supongamos que eras coach de gimnasio. Sí. Y te lesionaste y demás, y ahora ya no puedes trabajar como eso, pero habrá quizás alguna otra cosa que sí puedas realizar. Ujú. Entonces, igual los rendimientos de tus inversiones que ya van a estar ahí, pues se van a seguir generando y ya va a depender de si tú puedes obtener otra fuente de ingreso o si quizás los seguros que tú tienes pueden cubrirte ese periodo de invalidez De acuerdo. o ese proceso de invalidez. Muy bien. Dentro de todo esto, ¿tú qué consideras que es lo más importante que las personas deberían empezar a hacer como para empezar a obtener esa libertad financiera? Hemos hablado de invertir, hemos hablado de presupuesto, hemos hablado de muchas cosas, pero ¿por dónde consideras que debo empezar hoy mismo?
¿Con qué empezarías? Empezaría por empezar a analizar tus gastos. Hacer tu seguimiento de gastos, ver en qué se te está yendo el dinero y cuáles son las áreas en las que tus finanzas necesitan orden. ¿Sí? Si a lo mejor estás gastando de más, si estás pagando intereses de deudas que quizás pudiste ya haber evitado o haber saneado, entonces eso, o sea, el sentarte a hacer tu seguimiento de gastos y el ver en dónde estás parado. Para llegar a donde quieres llegar, primero tienes que saber en dónde estás y hacia dónde vas para poder trazar esa ruta. Okay. Entonces el primer paso es pararte y ver cuál es tu entorno, cuál es tu contexto, hacia dónde tienes que ir. De acuerdo. Si las personas te estuvieran escuchando y, ok, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé las decisiones que tengo que tomar, pero no las quiero hacer por X o Y razón, que tiende más a la parte de las emociones que a la parte de las finanzas, ¿qué consejo les podrías dar para que sí crucen el puente? Porque del otro lado a lo mejor hay una vida con mucha más abundancia, en todo sentido. A lo mejor puedo dedicarle más tiempo a mis hijas, a lo mejor puedo dedicar más tiempo a cuidar mi salud, como en el caso de tu papá, o a lo mejor puedo dedicar más tiempo a poner atención a los míos. ¿Cómo podrías aconsejarlos a que inicien o tomen ese primer paso? ¿Qué pueden encontrar? Primero, entendiendo que si una persona no quiere hacer algo, no podemos obligarlos a que quieran cambiar, ¿sabes? No puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Sí. Eso me costó muchísimo trabajo entenderlo. Claro. Pero primero, ese es el paso. Ya cuando hay alguien que sí quiere, pero tiene por ahí como algún bloqueo, es observar todos los beneficios que puedes obtener y qué te da miedo de obtener esos beneficios. ¿Cuál es el sacrificio que tienes que hacer y si estás dispuesto o no a hacerlo para alcanzar esa meta? Entonces es eso. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué te da miedo? ¿Cuáles son los sacrificios? Y si estás dispuesto o mejor ahí te quedas. Porque todo requiere acción. Sí. Por más que queramos ayudar a las personas, si ellos no toman la decisión, si no actúan, pues se van a quedar solamente con la información. Pero la información sin acción no sirve de nada. Así es. Yasmín, ya iba a terminar, pero te quiero preguntar algo. No quiero dejarlo de lado. Tú eres autodidacta en tema de finanzas, ¿sí? Y yo creo que en muchas cosas. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué autores me recomiendas escuchar, leer? ¿Qué podcast? ¿Dónde ves tú la información de todo lo que hay allá afuera como para que sí sea útil o irme creando una idea útil en la cabeza? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué recomendarías? Bueno, principalmente les recomendaría mi libro, ¿Sí? Finanzas con propósito. Yo creo que ese es el paso 1 porque habla mucho de tus creencias, de tu persona y de cómo reescribir esas creencias y cómo entender tu historia con el dinero. Porque si no entendemos esta parte, por más que veas números y demás, pues no vamos a avanzar, ¿no? Primero el paso 1, que es esta parte que puedes encontrar en mi libro, Finanzas con propósito. ¿Dónde lo puedo encontrar? En Amazon, Finanzas con propósito, autora Yasmín López. De hecho, está facilísimo porque dice, compra en un clic, le das ahí y ya tienes el libro. Sí, Okay. Totalmente. Sí. Y bueno, de ahí en más, uno de mis mentores es Alejandro Saracho. Sí. Puedes buscar información de él, sus libros son muy buenos, sus cursos también. Robert Kiyosaki en el tema de mentalidad, sí. En el tema ya más bien como de acción, hay muchas cosas que ya no aplican en el contexto actual. De acuerdo. Cursos, bueno, asesoría conmigo totalmente. Doy sesiones grupales y sesiones 1 a 1 para tratar todo este tema de creencias y de números y demás. De acuerdo, muy bien. Te agradezco mucho, Yasmín, por tu tiempo. Gracias, Sergio, por la invitación. Gracias, qué gusto. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.